nuestro tema de ah, Probat Divet. Y ahora quiero pasar a la siguiente parte. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, así que abran sus Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. ¿Ok? Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Vamos a leer. Y este tema va a ser presentado por nuestro hermano José. ¿Ok? José va a hablar acerca de ¿por qué eres cristiano? A veces damos por sentado el hecho de que somos cristianos, pero hoy vamos a hablar de por qué eres... Oh, tengo que poner el volumen. ¿Por qué eres cristiano? ¿Ok? Entonces, vamos a leer Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Así que ahora vamos a estar entonces trayendo la palabra el hermano José Zárate. ¿Por qué eres cristiano? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están todos, hermanos? Quiero darle la bienvenida a los que se acaban de conectar en estos momentos y quisiera empezar con una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, te doy las gracias por la oportunidad de poder estar aquí con mis hermanos para abrir tu palabra, Señor. Te pido que unjas mis labios y mi mente para que todo lo que digamos, Señor, y hagamos sea para gloria y la tuya. Señor, bendice a todas las personas que están sufriendo por el virus que está matando a tantas personas y también a nosotros que estamos aquí, danos conciencia, Señor, de que debemos estar pensando en ti, Señor. Debemos de pensar que tu venida está pronto. Te damos las gracias por todo. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana, bueno, esta semana estaba pensando yo en todo lo que está pasando y han pasado cosas muy duras, hemos visto tanto sufrimiento y reflexionando en eso, yo quisiera hacerle a todos los que están aquí oyéndonos una pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú estás con Cristo? ¿Por qué eres cristiano? Y la otra pregunta que me gustaría para el tema es la siguiente. ¿Cuáles son tus motivos por los cuales tú eres cristiano? En esta semana que hemos estado encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Muchos de nosotros. Hemos pensado esto, hemos pensado por qué es que estamos aquí, por qué Dios nos trajo a este lugar y por qué lo somos. Saben que en el tiempo de los judíos, cuando Jesús llegó con ellos, había una creencia popular. Y yo creo que esta misma creencia la tenían los apóstoles. El tema de esta mañana se va a basar en dos cosas, hermanos. La primera es la vida de los apóstoles antes de los apóstoles, después de la cruz. Y es bien importante entender esto. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo es que los apóstoles eran y cómo es que fueron después. Y es importante porque lo mismo debemos de preguntar nosotros hoy en día. ¿Quién soy yo en Cristo? Por qué sirvo a Dios? ¿O por qué lo amo? Saben que la gran realidad de hoy en día es que muchas personas dicen que conocen a Dios y que lo aman, pero nomás lo dicen, no lo conocen y no lo aman. Y lo podemos ver en las vidas. Y eso, por eso es que me gustaría que nos enfocáramos en cómo es que los apóstoles trataban a Jesús antes y cómo es que ellos eran después. Y me gustaría empezar con eso, con decirles que cuando Jesús estaba en ese tiempo con los apóstoles, los fariseos y el mismo pueblo, ellos creían que Jesús venía con poder, que iba a ser un Mesías que iba a conquistar a los romanos y que les iba a regresar la gloria. Porque, en fin, los hombres siempre hemos querido eso, queremos gloria, queremos lo mejor.
Pero qué es lo que pasaba en la mente de los apóstoles y cómo es que ellos veían a Jesús? Es bien importante comprender esto, porque si comprendemos esto, podemos ponerlo en nuestra vida y aplicar cómo nosotros vemos a Jesús y quién es Jesús para nosotros hoy en día. Saben que me gustaría que abriéramos nuestras Biblias para empezar en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo 19 y vamos a leer en el capítulo 27. Y recuerden, cuando Jesús llega con ellos, Jesús les hace un llamado y les dice, sígueme. ¿Qué es lo que piensan estas personas cuando Jesús les habla? Primero, ya habían escuchado de él alguno de ellos. De hecho, Juan y Andrés ya lo habían visto. Ellos fueron testigos del el gran evento que se dio cuando fue bautizado y entonces ellos ya habían escuchado que él era el Hijo de Dios. Entonces ellos llevan a Jesús y entonces en su mente está que él es el Mesías. ¿Y qué era lo primero que tal vez llegó a la mente de ellos? Piensen. Ellos pensaban que ya venía a conquistar a los romanos. Ellos pensaban que si ellos estaban con Jesús, tal vez ocuparían un lugar preeminente en el reino. Yo no digo que ellos no quisieron servir a Dios porque lo amaban. Yo creo que lo amaban. De hecho, llegaron a amarlo mucho cuando estuvieron con él porque se dieron cuenta de su carácter. Pero yo quiero decir, hermanos, que tal vez una de las razones por la cual los apóstoles se acercaron a Jesús y aceptaron el llamado fue por lo que ellos creían que él era y por lo que ellos creían que iba a hacer. ¿Será que nosotros hoy en día estamos por Jesús por alguna razón o por alguna promesa? ¿Te has puesto a pensar si tus motivos de amar a Jesús es por algo que tú conoces de él o por algo que tú sabes que va a hacer? ¿O simplemente es por lo que ha hecho por ti? Quiero que medites en estas palabras, en lo que encontramos el versículo. Vamos a Mateo 19:27. Y quiero que te fijes aquí cómo los apóstoles actuaban en la presencia de Jesús. Ellos, dice así Mateo 19:27, dice, entonces respondió Pablo y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Se fijan? ¿Qué pasó? ¿Por qué le preguntó esto a Pedro a Jesús? Recordemos que en el contexto se había acercado un hombre rico, un joven rico a Jesús y le había dicho, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida? Y entonces Jesús le cita los 10 mandamientos. Entonces, cuando Pedro, perdón, escucha esto, entonces le dice, Señor, bueno, ya nosotros lo hemos dejado todos. ¿Qué nos vas a dar nosotros a cambio de lo que hicimos? ¿Se fijan? Pedro ya estaba indagando en eso. Él ya quería saber qué era lo que tenía. ¿Será que hoy en día nosotros también nos preguntamos lo mismo? Tal vez soy cristiano porque Dios me bendice y tal vez si yo soy cristiano, Dios me va a dar una casa, me va a dar un carro, me va a dar un trabajo. Piensa, hermano, porque eso yo creo que como humanos nos pasa a todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le sirves a Dios? Eso es una pregunta muy importante. Fíjense, vamos a indagar un poquito más de los apóstoles, cómo eran antes de la cruz. Vamos ahora al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 9, y vamos a leer en el versículo 46. Lucas 9, 46. Amén. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que estaba, perdón, es Lucas, Lucas, bueno, Lucas 9, 46, perdón. Entonces entrando en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y los puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en nombre de mí, me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. ¿Se fijan? Entonces, aquí nosotros podemos ver unos discípulos que estaban peleándose el primer lugar. Estaban discutiendo por quién iba a ser la mano derecha de Jesús. Hoy en día tenemos, tal vez en nuestras iglesias, puestos y tal vez se pelean por sus puestos la gente. Gracias a Dios que en nuestra iglesia de Carlsbad nosotros nos amamos todos y queremos siempre servir unos a otros. ¿No es así, hermanos? Al menos así yo me siento. Yo creo que así pasa, pero yo he escuchado, hermanos, de lugares e iglesias, no solamente iglesias adventistas, estoy hablando en general en el cristianismo, en la iglesia católica, la bautista, en todas las iglesias se pelean los puestos, que yo quiero ser el anciano, que yo quiero ser el diácono, y entonces hay una gran confusión, y si no eres el diácono, hasta la gente se está saliendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es una de nuestras naturalezas. Nuestra naturaleza es siempre querer lo mejor
para nosotros. ¿Qué podemos entender con esto? Podemos entender que Jesús estaba, imagínense a Jesús, él estaba tratando de preparar a sus discípulos para el ministerio, para que cuando él se fuera, ellos llevaran a cabo el trabajo. Pero en la mente de los discípulos no estaba la preocupación de esto. Lo que ellos se preocupaban era de quién era el mayor de ellos. En el 47, y nos sigue diciendo aquí, que a veces la discusión era tan grande que muchas veces Jesús tenía que separarse, tenían que dejar que Jesús se separara de ellos para que ellos pudieran hablar de estas cosas. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, vemos cómo es que ellos tenían que dejar que Jesús se alejara un poquito y ellos hablaban, ¿verdad? Por eso Jesús les pregunta después más adelante, ¿qué hablabas en el camino? Saben que algo que yo he aprendido con los años es que si nosotros estamos lejos de Jesús, es cuando pecamos. Pero cuando nosotros como cristianos estamos en la presencia del Señor, no podemos pecar, hermanos. Es imposible pecar porque el pecado no puede estar donde está la presencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, hermanos, nosotros, y a mí me duele decir mucho eso porque yo creo que a todos nos pasa. Para que nosotros podamos hacer algo, nos tenemos que alejar de Cristo. Y lo hacemos, lo escondemos. Pero si nosotros estuviéramos en la presencia de Cristo constantemente, hermanos, les aseguro que nuestra vida sería diferente. La gente con la que nos relacionamos verían algo en nosotros. Incluso los historiadores decían que cuando mucha gente veía a Juan después de la muerte de Jesucristo, lo confundían con él mismo porque lo veían que hablaba y se comportaba y era misericordioso, así como era Jesús. Imagínense cuánta gente no le daría la vida a Jesucristo si nosotros reflejáramos el carácter de Dios. Por eso que la pregunta de la mañana que te hice es ¿por qué? ¿Por qué es que tú eres cristiano? ¿Será porque te conviene? ¿Será porque encuentras algo en la Biblia que te llama la atención? ¿Curiosidad? ¿O es porque amas al Señor y realmente quieres servir? Yo espero que la razón sea la última, hermano. Yo espero que tú lo hagas porque estás tan enamorado del Señor que no ves otra forma de vida. Porque una vida completa viene solamente cuando uno está en comunión con Dios. Vamos a Marcos para seguir indagando un poquito de este tema. Porque vamos a tomar el ejemplo de los apóstoles para ver qué fue lo que pasó. No es lo mismo, hermanos, creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios es, yo creo que Él existe. Creerle a Dios es que yo creo en lo que Él dice y por consiguiente hago las cosas que Él me dice. La conversión es diferente que el simple conocimiento. Una conversión viene de una vida entregada a Cristo. Esa es la gran diferencia. Y si tú quieres una vida convertida, tú tienes que pasar tiempo con esa persona que te convierte. Bueno, vamos a Marcos 9, 30 al 32. Fíjense cómo, igual, el mismo problema. Dice así, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Hermano, tú te preguntarás, pero ¿cómo es posible que no entendieran que Jesús le estaba diciendo que iba a morir y que iba a resucitar? O sea, más claro Jesús no se los pudo haber dicho. Más claro no se los pudo haber dicho. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo entendieron? Hermanos, lo que pasa es que ellos no lo entendieron porque ellos se aferraban a lo que ellos creían que iba a pasar con el Mesías. ¿Y qué era lo que creían? ¿Qué era la creencia popular en ese tiempo? Que cuando el Mesías llegara, iba a destruir a los romanos. Ahora, imagínense, ellos no querían la cruz, ellos querían la gloria, querían sentarse al lado de Jesús en su gloria. Eso lo vemos con los hijos de Zebedeo, Juan, los hijos de Zebedeo, que también igual le dijeron que, Señor, en tu reino, que yo me siente de un lado y mi hermano de otro. Lo mismo, hermano, siempre buscando el mejor lugar. Pero lo bonito de todo esto es que Dios nos enseña el camino. Y ninguno de nosotros podemos estar
confusos, porque Dios quiere que estemos con Él. Y fíjense, vamos a seguir leyendo ahí mismo. Marcos 33, 30 al 35. Y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutían entre vosotros en el camino? Quiero que te fijes algo. Cuando tú vas caminando con alguien, lado a lado, y tú hablas, ¿será que la persona que está al lado tuyo te escucha? Por lo regular así es, ¿no? Entonces aquí dice que Jesús les preguntó a ellos que qué venían escuchando. ¿Será que acaso Jesús tal vez los dejó un momento? ¿O será que los discípulos se regresaron? Fíjense cómo dice aquí. Dice aquí, antes de la hora de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeje a un niño es más eficaz en la labor para Dios. ¿Se fijan? Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué por qué ellos empezaron a hablar de quién iba a ser el mayor? Fíjense, durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que deberían subir a Jerusalén para morir y resucitar, y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía su palabra, aunque las sombras de gran pesar habían caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión de Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos cuando entraron a Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ellos una hora de tranquilidad cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. ¿Se fijan? Dice que ellos se quedaron atrás para que Jesús siguiera adelante y entonces ellos pudieran a gusto hablar sobre quién sería el mayor. Porque ellos sabían, y Jesús ya se los había dicho, les había dicho, si tú quieres ser el mayor, tienes que ser el siervo de todos. Qué contraste, ¿verdad? Con estos apóstoles que estaban preocupados por quién es el mejor, por quién va a tener la mejor prestigio. Saben que ese espíritu está en todos nosotros. Es un espíritu que es carnal, que nos aleja de Dios. Mientras nosotros pensemos así, hermanos, acercarnos a Dios no va a ser nada. Por eso es importante que nosotros aprendamos de las cosas del pasado y no cometamos los mismos errores del pasado. Vamos más adelante ahí en mismo Marcos, vamos a Marcos 10, del 35 al 37. Fíjense cómo dice ahí. Dice así. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se fijan? Ellos no querían más que un lugar en el reino. Querían estar al lado de Jesús en prominencia. Ellos no querían la cruz, hermano. Querían la gloria. Y yo me imagino que Jesús estaba preocupado porque él ya les había dicho que su hora venía. Y más sin embargo, sus apóstoles habían pasado 3 años con él, 3 años y medio con él, y todavía no entendían. Imagínate cómo se sentía Jesús, que les decía las cosas claramente y ellos de todos modos no las entendían. Sigamos adelante. Fíjense, en la Biblia se nos ha mostrado este carácter. Y este carácter de querer las cosas lo vemos en alguien, en una persona que es enemiga de Dios. Una persona que deseó la gloria de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto.
porque no sea que nosotros también queramos la gloria y sin embargo querer hasta la gloria de Dios. Fíjense lo que pasó con Satanás. En Isaías 14 se nos habla, y es una amonestación para nosotros, hermanos, para que no dejar que el orgullo nos gane. Fíjense, en Isaías 14, de 12 al 14, nos dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se fijan? Él quería ser como Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios. ¿No le suena esto a lo que los discípulos querían? Decían, Señor, cuando vengas de tu reino, déjame que yo me siente a tu lado y mi hermano en el otro lado. Y Jesús les dijo, no sabéis lo que pides. Es importante notar que en los discípulos había un espíritu similar al que tenía Satanás. Espíritu de contienda, de ver quién es el mayor. Hoy en día podemos ver ese espíritu en donde quiera que vayamos, hermanos. Lo vemos en el trabajo, lo vemos inclusive en la casa, lo vemos en las iglesias, en los gobiernos, en todas partes vemos el espíritu de egoísmo, de rivalidad. Y eso debería de tenernos en alerta, porque eso fue lo que hizo que cayera Lucifer. En el versículo que el pastor leyó esta mañana, a mí me gustaría enseñarles, mostrarles con la ayuda de Dios la diferencia en contrastar el espíritu de Satanás con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que al explicar esto tú pudieras tener conciencia y pensar en lo que Dios tiene para ti esta mañana. Vamos a Juan, capítulo 13, del 1 al 5. Juan 13, del 1 al 5. Y quiero que notes cómo es que estos versículos lo describen aquí. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Fíjate, el Señor, a pesar de todo lo que estaba pasando, de que no entendía por qué no podían ellos entender lo que les explicaba, aún así Dios los amó hasta el final. No los dejó, sino que siguió todavía orando por ellos. Y sigue diciendo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que les entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cuál fue la posición de Cristo? Señores, ¿quién era Cristo? Cristo era Dios y es Dios. Mas, sin embargo, estos versículos me dicen que Jesús se ciñó la toalla. En ese tiempo, la gente, cuando tenía fiestas o tenía eventos, y venían las gentes, como allá no habían calzadas como hoy hay, como no había caminos de cemento, caminos de asfalto, la gente caminaba por la tierra. Entonces, ellos usaban sandalias y se les ensuciaban los pies. Entonces era costumbre que cuando se hacía un banquete, se contrataba un siervo especial para que lavara los pies de los discípulos y del maestro, de los invitados. Entonces llegaba esa persona y se ceñía. Mas, sin embargo, Jesús hizo eso. A mí me gustaría meterte más en esa escena. Me gustaría que lo viéramos más profundo. Vamos a leer. Y quiero que escuches esto. Esto está interesante. Dice aquí, en el aposento alto de una vivienda ubicada en Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa
con sus discípulos, se había reunido para celebrar la Pascua. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Digan, todo lo que Jesús hizo, todos esos años que caminó con sus discípulos, Jesús sirvió. Jesús veía las necesidades de las personas, las sanaba y les decía, sígueme. ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Lo sigues por los milagros? ¿Lo sigues por las bendiciones? ¿O lo sigues porque lo amas y porque quieres estar con él? Espero que no sea por lo otro. Sigue diciendo aquí. Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo, ir a su Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En esta última noche, sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaban impartirles, se habría ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad. Pero Jesús vio que no podían soportar lo que él tenía que decirles. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense, hermanos, están en la cena y están listos para participar en la cena y en eso empiezan a discutir de quién sería el mayor. Yo me imagino a Jesús. Él está sufriendo, tiene la carga del pecado, tiene la carga de los pensamientos en su corazón, de lo que le espera, de la muerte que le espera. Y él está tratando de ver cómo hacer para que sus discípulos entiendan que la humildad es lo que ellos necesitaban. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús es lo que vamos a ver a continuación, hermanos. Hubo también entre ellos, dice, y sigue diciendo aquí, los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer volver su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Se habían valorado a sí mismos y unos a otros. Y en vez de considerar más digno a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar. Hermano, ¿te suena esto a algo que ha pasado con alguien que conoces? ¿O tal vez contigo mismo? Se había levantado otra causa de discusión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esa ocasión se había hecho preparativos para el servicio. La jarra, el hebrillo y la toalla estaban ahí, listos para el lavamiento de los pies, pero no había siervo presente, y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel del siervo. Todos manifestaban una despreocupación histórica, al parecer inconsciente de lo que les tocaba hacer. Por silencio se negaban a humillarse. Yo me imagino que en esa situación, hermanos, como que esperaban a ver si alguien más se levantaba, a ver si Pedro se levanta, o a ver si Juan se levanta. Pero esperaron mucho, porque dice que el silencio los hizo culpables. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellas una victoria decisiva? ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulo no lo hacía discípulo, ni les aseguraba un lugar en el reino? ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de entender el amor en su corazón y habilitarlos para entender lo que anhelaba explicarles? En estos momentos, hermanos, los discípulos estaban cegados por el orgullo. Nadie quería ceder. Todos querían el primer lugar. Los discípulos no hacían ningún ademán de servir unos a otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iba a hacer.
Luego, él, el maestro divino, se levantó de la mesa, poniendo a un lado el manto exterior que habría impedido sus movimientos, tomó la toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta lección abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron sus corazones. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Se fijaron ellos que cómo era posible que el Rey de Reyes y Señor de Señores tomara un lugar de siervo. Y se dieron cuenta que ellos eran egoístas, se dieron cuenta de su problema. Con este acto de Jesús que hizo, logró hacer lo que muchas palabras que les dijo, no pudo hacer. ¿Y qué fue? Que se examinaran a sí mismos. Hermano, esta mañana yo te digo, ¿te has examinado? ¿Has visto tus motivos por los cuales estás sirviendo a Dios? ¿O es una costumbre por el que lo sirves? Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Hermanos, esta historia a mí me hace mucho reflexionar y me hace pensar que tal vez nosotros nos pueda pasar lo mismo. Tal vez nosotros estamos sirviendo a Dios por las razones equivocadas. Tal vez estamos sirviendo a Dios por un lugar en el cielo. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué quieres ir al cielo? ¿O cuáles son los motivos de eso? Hermanos, si no es por amor, si no es porque deseas estar con Jesús, te voy a decir que tienes los motivos equivocados. No tiene nada malo desear las cosas del cielo. De hecho, Dios nos las ha puesto en su palabra para que nosotros las deseamos, para que pongamos nuestra vista en Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Después de esto, después de lo que hizo Jesús, los discípulos lo siguieron, fueron al Getsemaní. Jesús se llevó a 3 con ellos, se quedaron dormidos. Jesús pide que oren por él, se quedan dormidos. Hermanos, Jesús podía haber dicho, ¿saben qué? Es suficiente. No vale la pena morir por ustedes, porque ni siquiera han entendido lo más esencial. Mas, sin embargo, le doy gracias a Dios porque Dios no pensó así. Dios se dio cuenta de sus hijos que estaban mal, que el orgullo los tenía cegados, que tal vez la creencia popular los había hecho desear cosas que no estaban listos para recibir. Hermanos, a veces me pregunto por qué Dios simplemente no dejó este mundo. Y la razón la encontramos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor nos ama. Él quiere que nosotros estemos con Él. Pero cuando nosotros en la vida le servimos nomás por lo que recibimos, entonces, hermanos, nuestra vida no cambia. Saben que cuando los discípulos se dieron cuenta y Jesús abrió sus ojos, fue cuando Él murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, ellos se dieron cuenta el verdadero significado y que lo que venía a hacer Cristo era morir por nuestros pecados. Y entonces pasó algo con ellos. ¿Qué pasó? Que su vida cambió. Ya no estaban peleando entre ellos a ver quién iba a ser el mayor. Ya no había contiendas de a ver qué tengo que hacer para ser el mayor, sino que ahora ellos querían hacer cualquier cosa para complacer a Dios, incluso morir por Él. Fíjense, esto es antes de la cruz. Los discípulos no querían más que la honra y la gloria. Después de la cruz, cuando Jesús dejó el ejemplo, ellos se quebrantaron y entendieron el propósito.
Por eso cuando tú vas a Hechos, vamos a Hechos. Fíjense, en Hechos 3, después de la cruz, encontramos que estos discípulos que estaban peleando por ser el mayor o el menor, el mayor del reino, ahora lo único que querían era servir a otros. Querían ser discípulos verdaderos. Hechos 3, 12. Hechos 3, 12. Y dice así. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato cuando estaba resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida y mataste al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Digan, ahí ya no estaban alabándose a sí mismos, ya no decían, miren, hermanos Galileos, fíjense cómo nosotros levantamos a esto. No, ellos le daban la gloria a Jesús. Más adelante, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el 18, 4, 18 al 20, lo mismo. Y llamándolo, le intimaron que de ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Se fijan? La forma en la que ellos reaccionaban era de servir. Ya no era de que los sirvieran, sino que ya era servir. Más adelante, en Hechos 5, 40 al 42, fíjense también lo que dice. Dice, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles. Después de azotarlos, le intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La diferencia es que ellos ya no estaban ahí, o sus vidas ya no las usaban para ser servidos, sino para servir. Por eso cuando tú escuchas que el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es Cristo, y para mí el morir es el morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es victoria. Porque la vida de ellos ya no estaba enfocada, hermanos, en ellos. Ya su vida ya estaba enfocada en Dios, en lo que ellos podían hacer para adelantar la obra de Dios. Hoy en día, hermanos, estamos encerrados en nuestras casas. Muchos tal vez trabajamos todavía, pero no podemos estar. Ya se dio una orden para salir un poco, hermanos. Pero todo ese tiempo que estuvimos encerrados, tuvimos tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Acaso Dios no nos ha dejado un encargo? Que prediquemos el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te has puesto a pensar qué es tu papel después de esta cuarentena? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo he decidido que a pesar de lo que pase, vamos a servir a Dios. Esta iglesia que tenemos aquí en Carlsbad es una iglesia nueva que Dios ha levantado, que ha hecho una iglesia, va a ser una iglesia poderosa porque Él nos va a dar y nos ha dado las herramientas para seguir adelante. Yo te pregunto esta mañana, ¿por qué eres cristiano? ¿Lo eres porque amas o lo eres por lo que te van a dar? Mi oración esta mañana, hermano, es que tú seas convertido. No seas convencido de una doctrina, sino que seas convertido. Que la misma palabra de Dios te convierta y que esa palabra, que es tan poderosa para penetrar todo, pueda darte la victoria de cualquier pecado
o de cualquier cosa que te aleje de Dios. Recuerda, para poder pecar, necesitas alejarte de Jesús. Hermano, que eso no nos pase. Que Dios pueda ser siempre el centro de nuestra vida y que podamos decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es victoria. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude a tener esa mente de Cristo. Filipenses, me gustaría terminar con este último texto que está en Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor pueda poner esa mente en nosotros, una mente que no esté en el orgullo. Que la mente de Cristo pueda estar en nosotros para despojarnos de todo aquello que nos aleja de Él. Oremos. Señor bendito y Padre eterno, le damos las gracias porque, Señor, usted siempre su palabra nos ha dejado ejemplos de las cosas que han pasado para nuestra propia enseñanza. Señor, que este mensaje pueda ayudarnos a reflexionar y a pensar en por qué estamos con usted, Señor. Que podamos analizar nuestros motivos, Señor. Y si nuestros motivos no son los correctos, Padre, mande su Santo Espíritu para que esos motivos puedan estar en línea con usted. Porque, Padre, para poder estar con usted, debemos de meditar en su palabra. Le pedimos, Señor, que por favor nos ayude y nos habilite a todos nuestros oyentes a que, Señor, podamos dejar el orgullo. Porque muchas veces se habla de los 10 mandamientos y se menciona cada uno de los mandamientos y se corrige por los mandamientos, pero nunca se habla del orgullo, que fue lo que trajo todo esto que tenemos ahora aquí, Señor. Le pedimos que haya en nosotros esa mente y que el Señor nos ayude y nos siga guiando para seguir adelante con usted. Porque, Señor, si hay algo que necesitamos es esa mente de Cristo. Por favor, Señor, ayúdenos, bendíganos y denos, Señor, lo necesario, las herramientas necesarias para poder, Señor, estar siempre con usted, alabándole. Porque se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este momento regresaremos con el pastor y que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Queridos hermanos, verdaderamente tuvimos una muy buena palabra, algo que me gusta a mí mucho decir. Nosotros podemos venir a Dios por las razones equivocadas. No quiero ir al infierno o quiero ir al cielo. Pero para nosotros permanecer en su reino tenemos que llegar por esas razones adecuadas. Primero que todo reconociendo su gracia, pero por amor, porque le amamos. Si solamente tenemos una relación de Dios por conveniencia, cuando las cosas no nos convengan, cuando las situaciones se pongan malas, como en el caso de Job, nuestra fe va a flaquear. Cuando la situación se ponga difícil, como nos dice el libro de Apocalipsis de la gran persecución, nuestra fe va a flaquear. Pero cuando nosotros entonces tenemos esa fe que es basada en el amor de Dios, entonces nosotros podremos permanecer. ¿Okay? Recuerden que el que persevera hasta el fin es el que alcanza, y para las personas y las iglesias frías, que es lo que nos recuerda a Jesús, vuelve a ese primer amor, enamórate de Jesús, hazlo el todo en tu vida. Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, hazlo lo primero en tu vida, y entonces verás que tendrás lo necesario para perseverar. ¿Por qué? Porque no están puestos tus ojos en otros lugares, en los premios solamente, sino en aquel que es el que te va a dar el premio, en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Tengan todos una muy